Hola amigos, esta es la segunda parte de nuestro tema. Subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Aclaramos que nuestro propósito no es ofender a nadie, simplemente estamos hablando la realidad histórica que se vivió y que hoy estamos comparando las verdades heredadas producto de este pasado. Sin embargo, usted es libre de creer lo que desee. También puede seguir viviendo como usted quiera, pero la realidad seguirá siendo la realidad y la verdad siempre será la verdad. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, es porque tenemos un compromiso con la verdad y alguien debe decir las cosas como son o como deberían ser. En el caso mío, no soy una persona que se deja llevar fácilmente de lo que otros dicen. Soy una persona crítica. Me gusta sopesar lo que yo pienso y creo y comprobarlo también. No solo porque otro lo dijo. Yo quiero también verlo por mí mismo. Me gusta comprobarlo. Y otra cosa, sé que estos temas son incómodos de enseñarlo en los templos. Y es difícil de asimilar también. Muy duro para nosotros son estos temas que hemos vivido dentro de las iglesias toda una vida, y podría decir que es casi una utopía pensar que los pastores y líderes hablarán de estos temas a su congregación. No lo harán, porque su compromiso no es con la verdad, sino con la tradición. Eso es, no es con la verdad que están comprometidos, sino con una tradición que se le ha enseñado desde pequeño. Entonces, hablar de religión es algo de sentimiento, es hablar de sentimientos, actitudes, culturas e incluso principios. Por causa de esto es difícil señalar que existen cosas que no son ciertas o incorrectas en la religión. Es pesado decirlo. No estamos hablando de una simple doctrina, quiero que analicen esto y recapaciten. No estamos hablando de una simple doctrina, no. Por ejemplo, un pantalón, un desrizado o la orden del pastor, no. Es más difícil que esto. Estamos hablando que los nombres que todo el mundo adora o reconoce como verdaderos no son los correctos. Imagine usted, reconocer esto es como derrumbar toda una vida de creencias y sentimientos. ¿Lo harán? ¿Los líderes lo enseñarán? Claro que no. Mejor lo sacan del sistema usted que lo dice esto y lo tildan de loco. Pero les diré, la verdad es la verdad aunque usted no la quiera. Imaginen también esta situación, cómo se sintieron los egipcios cuando vieron que los dioses que ellos tenían toda su vida sirviendo eran falsos. ¿Qué cree usted? Que esos dioses a veces no les respondían a ellos, esos ídolos no le hacían milagros a ellos para ellos servirles. Claro que sí. Lo lamento también, pero este tema es muy crudo para los religiosos. Y les recuerdo que estamos saliendo de la sombra de Grecia para hacer las cosas como Yahweh la ordenó. Les ordenó a su pueblo. Pedimos entonces a los defensores y abogados de Grecia que están para defender la doctrina romana y griega, que también están viendo estos temas. Les pido que dejen ya de estar contaminando la palabra de Yahweh. Investiguen bien lo que hay que hacer y arrepiéntanse. Necesitamos volver a lo puro y original, salir de toda falsedad dentro de las religiones. Y como siempre decimos, el objetivo no es solo acumular conocimiento, no, el objetivo es aplicar lo poco que ya sabemos o lo que vamos aprendiendo. Entonces, quiero compartir esta frase que dice: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Es necesario, antes de entrar en materia, también puntualizar que el mundo entero está bajo la sombra del maligno, el cual utilizó una línea étnica y una cultura para señalar el camino de los pueblos hasta hoy en día. ¿Y cuál es esta raza? Estas razas son nada más y nada menos que Grecia, o sea, los griegos. Por los pueblos fue su cultura. Incluso hasta el día de hoy estamos heredando palabras.
Y todo el mundo está buscando como fuente la interpretación griega. Una lengua que es totalmente impura ante Yahweh. Escúchelo bien, los griegos tienen un lenguaje impuro ante Yahweh. Los cuales también estas personas han sustituido los nombres Kadosh o apartados del Padre y el Hijo por nombres griegos como Dios, Jehová, Jesús, Jesucristo. Esos son nombres de origen griego. Recuerde que toda la tierra antes de este caso de que existieran otros lenguajes estaba bajo un solo idioma, sobre una sola lengua. ¿Cuál era? El hebreo. Entonces, para señalar un idioma, nosotros tenemos que, por ejemplo, este caso del hebreo, como se conoce hoy, es post-babilónico, porque en sí la lengua hebrea tomó ese nombre mucho tiempo después, pero por hablar de lengua ya en específico, para que todos entiendan, vamos a referirnos al hebreo. Entonces recuerde también que todos estos idiomas vinieron con la confusión en Sinar o Babilonia, con la famosa Torre de Babel. Cada persona luego de esto se juntó cada cual con su idioma, con su lengua, y cada uno se fue también con la mentalidad de que Nimrod, Semiramis y Tamuz es la Trinidad celestial. Esto usted lo puede encontrar en la Torre de Babel a partir del capítulo 10 del libro de Génesis. Ahí usted se encontrará la historia de Nimrod y la Torre de Babel. Entonces, por eso también los dioses de los pueblos, su rastro se puede conseguir hasta la historia de Nimrod, porque cuando se dividieron las lenguas, todo el mundo se fue con la creencia de que Nimrod, su esposa y su hijo eran los dioses, ¿entiende? Y eso es así, porque en realidad en Babilonia es el origen de las religiones. El mundo fue desarrollando su sistema de adoración en base a esto, cosa que no le agradaba a Yahweh, y por esto es que él llama a su pueblo a salir de las religiones del mundo, y los enseñó también, o nos enseña todavía hoy, a no servir a dioses ajenos, sino solamente a él, y a honrar su verdadero nombre, no el que le queramos poner. Bien, entonces vamos a ir a la escritura en el libro de Éxodo 34, 12 y 15. Dice así: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. No harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Seguimos leyendo Deuteronomio 12 del 29 en adelante. Cuando Yahweh tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de su Elohim, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a su Elohim o a su Dios, yo también les serviré. No harás así a Yahweh tu Elohim. Seguimos leyendo. No harás así a Yahweh tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaron en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni le quitarás. Seguimos Deuteronomio 12:3. Derribarán sus altares y quebrantarán sus estatuas y sus imágenes de acera consumirán con fuego, y destruirán las esculturas de sus dioses, y raerán su nombre de aquel lugar. Deuteronomio 7 del 2 en adelante, la parte B. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas piedad, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yahweh se encenderá sobre ustedes, y te destruirá
pronto. Entonces, la orden fue, cuando el Creador sacó a su pueblo, fue que eliminaran a todos los vestigios de adoración idolátrica, incluso los astros. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo en base al mandamiento que Yahweh les dijo? Vamos a ver. Jueces 3 del 5 en adelante, dice así: así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de las hijas por mujeres, de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh, y olvidaron a Yahweh su Elohim, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Por qué dice a los Baales? Porque hay muchos señores. Recuerden que la palabra Baal significa señor, por eso dice señores. Entonces seguimos leyendo, Segunda de Reyes 17 del 9 en adelante. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosa no correcta contra Yahweh su Elohim, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso a todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh, y servían a los ídolos, de los cuales Yahweh les había dicho: vosotros no han de hacer esto. Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las cosas de las leyes que yo prescribí a sus padres, y que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su Elohim, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hicieran a la manera de ellos. Se parece esto mucho a lo que estamos viviendo hoy. Estamos caminando en pos de las otras naciones. Seguimos. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Miren, esto que acabamos de leer, por estos pecados, los hijos de Israel fueron llevados. Una parte primero fue llevada a Siria, la parte norte, y la parte sur fue llevada a Babilonia. Entonces pregunto yo, ¿a cuáles Elohimes adoraron ellos? ¿Ellos hicieron correctamente como Yahweh les dijo que hicieran? Claro que no. Ellos hicieron todo lo contrario. Él le dijo: no le den las hijas, se la dieron. No hagan imágenes de acera, hicieron. No pasen sus hijos por fuego, lo hicieron. No adoren los Baales, y lo hicieron. Ellos hicieron todo lo contrario a lo que el Padre Yahweh les dijo. Entonces, vamos a ver cuáles fueron entonces, cuáles otros dioses o otros ídolos más ellos honraron en su tierra. Vamos a tomar como ejemplo este rey que sí cumplió la palabra de Yahweh, haciendo lo que él dijo que hicieran. Vamos a ver cuáles eran los demonios que adoraban los hebreos ya paganizados por estarse juntando con los gentiles, lo que ha pasado el día de hoy también. Vamos a ver, Segunda de Crónicas 34 del 3 en adelante, dice:
a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, está hablando de Josías, el rey Josías, comenzó a buscar al Elohim de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, a Yahudá y a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Seguimos. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, de los señores, e hicieron pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Dice 2 Reyes 23:5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Yahudá para que quemaran incienso en los lugares altos, en las ciudades de Yahudá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y la luna. Aquí vemos una trinidad: Baal, el sol y la luna. Y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Segunda de Reyes 23 del 7 y 10 dice: además derribó los lugares de la prostitución idolátrica que estaban en la casa de Yahweh, en las cuales tejían las mujeres tienda para cera. Además, Josías destruyó el horno que estaba en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie pudiera quemar allí a su hijo o hija, como sacrificio en honor a Milcom. También eliminó los caballos y quemó los carros de guerra que estaban a la entrada del templo de Elohim, junto al cuarto de Natán-Melech, encargado de las habitaciones. Los reyes de Yahudá usaban estos carros y caballos para las ceremonias en honor al dios Sol. Entonces, aquí estamos viendo que ellos adoraban a los Baales, a Acera, el sol, los astros, Milcom y carruajes del sol incluso. Vamos a ver algunas imágenes paganas de estos ídolos antes mencionados. Aquí estamos viendo la adoración al sol, las ruedas solares, a la diosa Istar, la estrella de Baal, la estrella de Shamash, los egipcios adorando al dios Ra. Aquí vemos las ruedas del sol, la diosa Istar. Entonces, pregunto, ¿solo estos dioses adoraban ellos? Vamos a seguir viendo la escritura vamos a seguir viendo la escritura en Ezequiel 8:14. Aquí se ven más de cerca las imágenes, adoración al sol y aquí al dios Mitra. Vamos a ir entonces a la escritura en el libro de Ezequiel 8:14 y 16. Dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y he aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Oye, qué terrible esto. Seguimos, Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a los dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces, estamos viendo tres nombres importantes aquí: el dios Sol, Tamuz y la reina del cielo. Aquí hay una trinidad. Pero ¿quiénes son estos tres personajes? ¿Quiénes serán? Vamos entonces, en base a esto, a hablar un poco de historia. Un poco de historia secular. Y de esta historia que vamos a estar hablando es de la vida de Tamuz, un personaje que nació el 25 de diciembre en Babilonia, hace más de 5000 años.
En conmemoración a su muerte es que se celebra nada más y nada menos que la Navidad. Sí, así como usted lo escucha. Hablemos entonces un poco de esto. Su padre Nimrod era el rey de Babilonia y su madre Semiramis era también reina. Nimrod murió antes que Tamuz naciera y los sacerdotes dijeron que Nimrod entonces se convirtió en el dios Sol. Semiramis dijo que ella también, después que el padre murió, para ella permanecer en el reino, ella dijo que quedó embarazada de los rayos del sol, ¿entiende? Y declaró también que ella es virgen todavía y dio a luz a Tamuz. ¿Saben cómo era reconocido? El ungido de Babel, el hijo del dios Sol. Este joven se convirtió en un gran cazador, así como su padre. Y el tiempo pasó y a sus 40 años estaba en su labor de trabajo, donde se descuidó un poco, y cuenta la historia que este hijo de Semiramis y Nimrod, conocido como Tamuz, fue asesinado por un jabalí o un cerdo salvaje, como se conoce. Un jabalí se conoce más, pero es un cerdo salvaje. Entonces la noticia corrió rápidamente a los líderes religiosos, los cuales fueron a buscar a su madre Semiramis, y cuando llegaron vieron el cuerpo tirado y todos dijeron: ¿cómo sucedió esto si es hijo del dios Sol? Su madre dijo claramente que él se hizo uno con el padre. Cuando lo levantaron vieron que estaba tirado sobre un árbol de pino, y los sacerdotes dijeron: su espíritu está en el árbol de pino. Entonces por esto que es eterno. Según ellos dijeron que convirtió el árbol en eterno, porque el árbol nunca muere en ninguna estación del año. También otra cosa que dijeron fue que hay que llevar un árbol de pino a las casas cada 25 de diciembre y hacer 40 días de ayuno, un día por cada año de vida que estuvo como humano, ¿verdad? En honor a él. En su celebración de nacimiento dijeron también que hay que cocinar un cerdo en su honor, y sobre el árbol entonces deberían de poner la imagen del dios Sol. Miren aquí más o menos como estaba según las esculturas antiguas, la adoración al árbol de Tamuz y su padre aquí en el árbol, en la cabeza. Aquí tenemos un árbol de Navidad que es comparado igualito, ¿te entiende? La misma adoración, solamente que aquí ya lo tenemos más trabajado. Aquí tenemos el pino, que él lo tiene en la mano, Tamuz. Aquí vemos también, estas son cosas que están ya en las iglesias hoy en día, esculturas en iglesias. Entonces, aquí lo vemos de más de cerca, la adoración al árbol. Así entonces se estableció la llamada Navidad del hijo del dios Sol, o la natividad del hijo del dios Sol, el ungido de Babel. Así entonces todos los caldeos cada 25 de diciembre llevaban un árbol de pino a sus casas y lo ponían en cada una de ellos, y arriba le ponían la rueda solar. Un tiempo después también murió su madre Semiramis, porque ella al pasar esto con Tamuz y Nimrod, ella quedó en el reino y estaba sentada como reina, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué sucede? Ella murió un tiempo después, y los sacerdotes, para permanecer en el control religioso de la situación, dijeron que Semiramis fue conectada con su mundo sobrenatural y se convirtió en la luna. Los reyes Tamuz y Nimrod la convirtieron en la luna y la coronaron, la convirtieron en la reina del cielo. Entonces, después de todo esto, descendió, dice la historia, en un huevo gigante. Después que se convirtió en la luna, descendió en un huevo gigante y convirtió a una paloma que iba pasando, la convirtió en un conejo que ponía huevos de colores. Eso fue para demostrar su divinidad, y le dijo a todos que cada 25 de diciembre tienen que llevar un huevito de color debajo a las casas y ponerlo debajo del árbol de pino, que era señalando a Tamuz, que era en honor a Tamuz. Entonces, estos son los dioses que tenemos, la Trinidad que tenemos. Tenemos a Nimrod, que es el sol. Tenemos a Semiramis,
que es la reina del cielo y su símbolo es una paloma, y Tamuz, que es el ungido de Babel o el hijo del dios Sol. Vamos a ver algunas esculturas antiguas. Aquí vemos a Semiramis con el cuerpo de paloma y la cabeza de ella. Aquí tenemos el dios Sol. Aquí tenemos a Semiramis con una paloma en sus brazos. Y aquí tenemos a otro ídolo, a Tamuz. Muy bien, entonces, viendo todo esto, vamos a seguir viendo otra imagen. Aquí tenemos a Tamuz, la adoración a Baal, el dios Sol. Mira acá, estas son en cultura antigua. Los pueblos tenían sus dioses, todos los pueblos, sobre todo el imperio babilónico, y posteriormente estas religiones o estos dioses pasaron a los griegos, los cuales también influenciaron al mundo entero con sus dioses. Recuerden que los romanos, luego de conquistar a Grecia, dejaron su cultura y su religión, o simplemente adoptaron los dioses que ellos tenían, o lo compararon, dejaron a uno y quitaron a otro. Y esto sucede hasta el día de hoy. Esa influencia de Grecia viene hasta el día de hoy. Y ahora que ya sabemos que no podemos honrar a ídolos ni dejar perpetuar su nombre o liturgia, muchos años después de todo esto se establece una religión paralela al judaísmo, la cual empieza entonces a dar forma a su institución. Al principio, los hebreos y cristianos eran perseguidos por los emperadores, asesinados en coliseo, en plaza, eran cazados, capturados para servir de entretenimiento. Los romanos, el imperio romano persiguió a los religiosos. No estamos hablando de los cristianos simplemente, conocidos como cristianos hoy en día, sino también a los hebreos. Fueron perseguidos. ¿Qué ocurre? Que siglos después la religión fue acercándose más a la popularidad, hasta que llega a la historia un personaje llamado Constantino, el cual permitió la libertad de esta religión, ¿verdad? De este personaje ya hemos hablado en otras ocasiones. Lo que pasa es que ahora la religión va a dominar al pueblo hebreo, ¿entiende? Aunque tiene a un hebreo como líder llamado Yahshua el Mesías, pero se va a imponer sobre los hebreos esta religión. Entonces el caso es que los gentiles afirmaron y enseñaron que los hebreos ya no son el pueblo de Yahweh, que ahora los gentiles deben cumplir con expandir el mensaje al mundo. Se da el caso que para separarse de toda similitud con los hebreos, ellos empiezan a cambiar los nombres del Padre y del Hijo, y ahora serán conocidos como Jesús y Yehua. Así es. Entonces, así fue que le quisieron llamar. Estos cristianos empezaron entonces a formar una orden diferente y señalaron el nombre de su religión como cristianismo. Al llegar este emperador Constantino, hizo de esta religión católicos o universal, porque católicos en latín y en nuestro idioma es universal, o sea, hizo el cristianismo una religión universal. Pero ¿cómo llegó Constantino a ser creyente en Jesús, en un hebreo? La historia relata que este joven presentaba batalla, este emperador, con otro emperador llamado Magencio, y la noche anterior o el día antes, dice la historia que él soñó con un símbolo en el cielo, y había una escritura que decía, o escuchó una voz que decía: con este signo vencerás. Este creyente pagano ordenó a sus seguidores militares que pusieran este símbolo en sus armamentos, banderas, en todos los lugares, este símbolo que estamos viendo. Con esta señal entonces ellos se iban a identificar. Esta fue la imagen que él vio y la imagen que pusieron en los escudos, en las banderas. Mira aquí, este símbolo, una X, una rayita aquí, una P larga, como más o menos se vería ahora. Entonces aquí se ve más claro también. Pero pregunto yo, viendo este símbolo, miren, esta es una moneda que él mandó a imprimir
Aquí vemos los símbolos. Pregunto yo, ¿será que esto que vio Constantino es algo espiritual y santo? ¿Será que esta imagen tendrá algún parentesco con algo celestial? Yahshua y Yahweh le dieron esta gran visión al emperador romano. ¿Qué significa este símbolo? ¿Qué será esta imagen? ¿Qué será esta imagen? ¿Es una copia de las imágenes de los dioses paganos? Vamos a ver el significado de este objeto. Y quizá se preguntará usted cómo se llama este símbolo, porque está ahí, ¿verdad? Pero primero vamos a ver cuáles letras tienen este símbolo, porque algo tiene que significar esto. Aquí a simple vista en nuestro idioma hoy en día estamos viendo o una W o una E boca arriba, una A y una P larga, ¿verdad? Y vemos una X, aquí vemos un puntico. Pero vamos a ver, según la historia antigua y la arqueología antigua, ¿qué significan estas letras? Mire, esta X que vemos, esta es el símbolo ya antiguo también. Esta X sería la J, esa es la J griega, que tiene valor como la C que tenemos hoy. Esta larga es la Rho, que tiene valor de R, y esta letra griega es la iota, que viene a ser la I de nosotros, ¿verdad? Mira, aquí tenemos C, R, I. ¿Qué dice aquí entonces? Aquí dice CRI, ¿verdad? CRI. Sigamos entonces porque todavía faltan estas y estas. Vamos a ver las otras letras que aparecen. Ya tenemos estas tres. La cuarta letra que va a aparecer es una sigma, que es una S hoy en día, ¿verdad? Le añadieron esta cuarta letra, tal como ellos lo indican en la parte inferior de este símbolo. Miren, aquí abajito, ¿verdad? Luego de estas cuatro letras que ya dicen CRIS, ¿verdad? C-R-I-S, CRIS, le añadieron entonces una tau. Mírenla aquí, que va ahí debajo de la bolita de la P, una tau, que tiene el valor de T, ¿verdad? Esa letra es de origen babilónico, que es la tau es para Tamuz. Aquí entonces tenemos Christ, ¿verdad? Una T. Luego le añadieron la letra de la omega, que tiene el valor de O. Entonces, aquí entonces, ¿qué tenemos? Cristo. Eso es lo que significa esas letras que dice ahí. C-R-I-S-T-O. Cristo. Y entonces queda la A. ¿Qué significa esta A? Esta A fue impuesta para denotar o para completar el cuadro, que se añadió también esta palabra para señalar que el ungido se le puede expresar con la idea de que es un Dios sin principio y sin fin, o como principio y fin, el Dios de principio y fin de todas las cosas. Eso es lo que significa. Esta es la letra alfa y esta es la omega. Alfa y omega. Recuerden que la escritura la Biblia católica dice que Jesús es el alfa y la omega, o Cristo es el alfa y la omega. Seguimos. Este símbolo, este es el nombre del símbolo, el crismón. Así es que se llama este símbolo. ¿Y qué es este símbolo? Este símbolo es un monograma que utilizó el cristianismo naciente como emblema central de su simbología. Por si usted no lo sabía, este símbolo se llama el crismón. Usted puede investigarlo en internet para ver. Este título se utilizó para llamar entonces al nombre de un título como para señalar al Hijo de Yahweh como el Cristo. ¿Qué significa el untado? Desde la perspectiva griega. Hoy nosotros lo hemos traducido como el ungido, pero en realidad es el untado. Entonces, pregunto, ¿es Yahshua el ungido de Yahweh? ¿Es Yahshua el ungido? Claro que sí. El caso
es que Él es el ungido de Yahweh. Por eso se llama Mesías. Pero el término Cristo, ¿cuál es su origen? Pregunto yo, ¿cuál será el origen de la palabra Cristo? Vamos a ver cómo se escriben estas palabras. Aquí tenemos el título Cristo. En hebreo es Mashiach. Miren cómo se escribe. En griego es Christos. Y en latín, Christus. Pero vamos a seguir viendo esto para entenderlo más fácil. ¿Qué diferencia hay entre estos dos objetos? Aquí tenemos un triángulo y aquí otro triángulo. ¿Qué diferencia usted ve? En las letras tenemos las A, C y B, o A, B y C, ¿verdad? Aquí tenemos una A', una B' y una C'. ¿Qué otra cosa más vemos? Vemos que este triángulo es más pequeño y este es más grande. Vemos también que este es azul y este es rosado. Ok, aquí también vemos dos pinturas muy famosas, la Mona Lisa. Aquí tenemos una original y otra una copia. Pregunto yo, ¿cuál es más cara de las dos? ¿La original o la copia? Por supuesto que la original. Otra cosa, si yo a esta Mona Lisa le pinto los cabellos rubios, ¿yo puedo decir que yo la inventé? No, todavía seguirá siendo una copia. Eso es así. Es una copia. Incluso yo puedo hasta recibir una demanda por esto. Vamos a ver entonces, vamos a seguir avanzando. Miremos estos símbolos. La rueda solar, otra rueda solar forzada con los símbolos. Mirenlo aquí, le forzaron. Y la rueda que utilizó el cristianismo, aquí está. El crismón. Y estos son ruedas solares. Pregunto, no sé qué ve usted, ¿serán los mismos símbolos? ¿Son los mismos estas dos cosas? Yo no sé qué ve usted, pero yo veo el mismo símbolo, uno con letra y otro sin letra. ¿Cuál será el original? Pregunto, ¿este es el original, este o este? ¿Acaso no será aquel que no tiene letra, el que es original, que llegó siglos antes? Este que llegó en los siglos con Alejandro Magno, se encontró este símbolo, y este símbolo es más antiguo y estas letras se las forzaron. ¿Será que este es copia de este? Miren, los símbolos de adoración al sol lo vamos a encontrar en todas las iglesias católicas y no católicas. Aquí estamos viendo las ruedas solares que están dentro de los templos hoy en día, y con cosas antiguas, escultura antigua, y están dentro de las iglesias. Miren, incluso el logo de las Naciones Unidas, hay un logo en el Vaticano. Aquí tenemos los adoradores del dios Dagón, que se vestían con ropa de pescado y una mitra en la cabeza. Aquí miren todo esto. No se parecerá a esto que tiene el Papa aquí, o que usan los católicos, los cristianos. Aquí vemos otro más clarito, aquí vemos a Ninro o Tamuz, con un gorro y una tirita aquí que le cuelga. Aquí también tenemos al mismo. Seguimos viendo. Aquí tenemos el símbolo de Istar, la diosa, ¿recuerdan? Aquí vemos la plaza de San Pedro en el Vaticano hoy en día. Y aquí tenemos el símbolo de Shamash. ¿Será que estas ruedas solares la copiaron esta persona antigua de lo que tenemos hoy? ¿O será al revés, que nosotros copiamos las tradiciones antiguas? Sigamos viendo. Aquí estamos viendo esculturas de la Virgen María con el niño en su brazo, pero también tenemos a Semiramis con el niño Tamuz en brazo, aquí, y tenemos a Isis con el niño Horus en brazo. ¿Será que ellos, los egipcios antiguos, copiaron lo de hoy? ¿O no será al revés, que nosotros copiamos a ellos? Aquí vemos en Babilonia, vemos en Asia, en la India, en la India otra vez, en Colombia, y aquí en Egipto, las diosas madres con sus niños en brazos. ¿Será que nosotros hemos copiado a ellos o ellos a nosotros? ¿Cómo es?
Y usted quizá dirá, yo no soy católico, soy protestante. Les recuerdo, amigo mío, que usted y todos nosotros somos producto del catolicismo o del cristianismo, al igual que los nombres y liturgias y los símbolos que acompañan al protestante. Pregunto, ¿acaso no tienen ustedes los mismos nombres que la Iglesia Católica? ¿Acaso no reconocen a ustedes los cristianos a Jesús con el título Cristo? ¿O no tienen a Yahweh con el título Dios? El que usted entonces no adore estas imágenes como el católico que tiene y se postra, ¿verdad? Si usted reconoce que los nombres que ellos impusieron y que ellos tienen son los mismos que a los cuales ustedes también se postran. Están entonces adorando a los mismos dioses, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres dioses están adorando lo mismo, a Jesús, Jehová y el Espíritu Santo. Y los católicos también tienen eso. Entonces, vamos a ver algo puntual dentro de las religiones. De ahora en adelante vamos a ir entrando un poquito más, porque como hemos visto, el pueblo de Israel al principio falló por asimilarse a las costumbres de las naciones paganas antiguas de alrededor. Y nosotros, ¿hemos hecho algo diferente a ellos? Claro que no. Estamos igualitos y quizá peor. Tomamos los nombres paganos de los antiguos y los bautizamos. Tenemos como fuente también de interpretación a Grecia y no a los hebreos. Es como cuando Yahweh les dio la autoridad al pueblo para que hiciera y deshaciera. Nosotros parece que el Creador ahora le dio la autoridad a los griegos para interpretar. Hemos hecho al Altísimo entonces semejante a los ídolos antiguos. Vamos a ver qué dice la Escritura. Bueno, miren esta imagen. Nosotros hoy en día reconocemos a estas personas, a Jesucristo, el Espíritu Santo y Jehová. Son los mismos nombres de los católicos, solamente que los cristianos no se postran ante las imágenes, pero son los mismos. Si yo soy ciego y escucho la voz de mi papá, yo no me voy a levantar, pero yo sé que es mi papá. Y otro que no es ciego, escucha la voz del Padre y lo ve, se levanta. Pero los dos, el ciego y el que no es ciego, está reconociendo que tienen el mismo Padre. Vamos a ver qué dice la Escritura entonces. En el libro de Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Primera de Crónicas 17:1. Yahweh, no hay semejante a ti, ni hay Elohim sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Valga la redundancia. Entonces, Salmo 89:6 dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Yahweh? ¿Quién será semejante entre los hijos de los potentados? Seguimos. Isaías 40:18. ¿A qué pues harán semejante a los dioses? ¿A quién o qué imagen le compararán? Isaías 40:19, entonces el 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Seguimos leyendo. Isaías 40:20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se polille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Isaías 40:25. ¿A qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el Kadosh, el Santo. Seguimos en el 26. Isaías 40:26. Levantad en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todas las llama por sus nombres. Ninguna le falta. Tal es la fuerza de su fuerza, la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dice el 28. ¿No has sabido, no has oído que el Elohim perpetuo es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento
no hay quien lo alcance. Seguimos leyendo. Isaías 46, 9. Acuérdense de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí. Entonces, eso es lo que el Padre está diciendo. Usted tiene que tener su Biblia a mano, porque nosotros usamos mucha Biblia aquí. Aquí se utiliza mucha Biblia, y no un texto fuera de contexto o un solo verso bíblico, no. Nosotros leemos la Biblia para comparar la verdad. Pregunto yo, vamos a ver a los líderes cristianos, ¿qué símbolo es este? O al menos saben cómo se llama. Vamos a ver. Llame al líder, al pastor, pregúntele a ver cómo se llama ese símbolo. Bueno, esta es la Tau egipcia. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, no tiene que ver mucho. Vamos a ver. Busque ahí entre todos esos símbolos la que usted tiene en la iglesia suya, o en la Biblia, o en un crucifijo. Busque ahí dónde está la suya. Me parece que hay algunas. Tenemos esta dentro de los templos, tenemos esta en las farmacias, esta también en las tumbas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos a seguir viendo si aparecen más estos símbolos. Oh, miren, aquí es la Tau. Les recuerdo que antes de venir el cristianismo, muchas culturas ya adoraban a una cruz. Y esta cruz es del símbolo de Tamuz, el dios que vimos ahorita, ¿verdad? El hijo de Semiramis y Ninrod. ¿Por qué adoraban la cruz? Porque ellos decían que el Padre Sol, el dios Sol, Ninrod, al estar en su máximo esplendor, señalaba una cruz. Estos son los llamados meridianos, ¿verdad? Señalaba una cruz, y eso era dándole la autoridad a su hijo. Y esta cruz estará dentro de los templos hoy en día. Bueno, aquí estamos viendo que a Pedro, esta es una imagen que la iglesia tiene, que a Pedro se le entregó la llave. Aquí tenemos los dioses egipcios también entregando una llave uno al otro, la Tau, ¿verdad? Ya la llave de la vida. Aquí vemos una estatua de Pedro con una llave. Aquí vemos al Papa también con una llave y una crucita aquí. Y aquí vemos otra imagen antigua, una escultura con la llave de la vida y con el sol en la otra mano. ¿Qué le parece? ¿Qué está pasando? Mire, lo que ocurre es que la cruz es un símbolo que se adoraba desde antiguamente y se ponía casi siempre dentro de un círculo. Es un símbolo común para aferrarse a la creencia de los dioses solares. Vamos a seguir avanzando. Aquí vemos entonces que el símbolo que Constantino vio y que la iglesia entonces produjo, se mandó a hacer incluso esculturas con esto, con la victoria que él tuvo sobre Magencio. Miren aquí el símbolo. Miren, esa es la misma imagen, solo que aquí se agrandó. Aquí vemos monedas donde él puso que ese crismón está pisoteando una serpiente. ¿No será que esa serpiente es la misma del caduceo? O de la que tienen los doctores, los médicos. Y luego se le enrollaron ahí como una S. Bueno, entonces sigamos avanzando. Este fue el símbolo que vio Constantino, el cual tiene nombre como el Cristo, ¿verdad? Pero ¿será que este título es de origen griego? ¿Es de origen de los griegos convertidos al Mesías Yahshua? ¿O se originó mucho antes de que éste llegara a la tierra como hombre? Este símbolo o este nombre Cristo se inventó ahí con los griegos cristianos o los gentiles para señalarlo a él como el ungido, o fue que se inventó antes ese título. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Aquí vamos a ver esta moneda egipcia de Ptolomeo III en el año 246 al 220.
que tiene un águila bicéfala, y aquí vemos el símbolo. La imagen quedó un poquito pequeña, pero aquí vemos el crismón que está debajo del águila, y esa moneda es del 246 antes de nuestra era. Ya existía el crismón o el monograma, tetragrama. Aquí vemos una moneda egipcia, griega, con la cara de Zeus. Aquí vemos un monograma también con una cruz, una X. Esta moneda es del 196 antes de nuestra era, o sea, para que se entienda, antes de Cristo. Entonces, aquí entonces, por último, vamos a ver algo contundente que va a señalar que la palabra o el término Cristo y el crismón como símbolo no es de origen hebreo, y también que se utilizaba para señalar a los reyes en Babilonia y luego en Grecia y por último en Roma, y eso fue lo que heredamos. En esta representación, al igual que el crismo, aquí tenemos el alfa, la omega, la rho, ¿verdad?, que es la C, la R, la C y la I. Entonces, si nos vamos al símbolo que vio Constantino, es parecido. ¿Y sabe qué significan estas letras que están aquí? Significan yo mando. Este símbolo entonces es conocido como el tetragrama de Arco o Jano Quirino. Es el símbolo en piedra del dios Jano o Jano, que era un dios de las dos puertas, de los comienzos y los finales. Por ese motivo, en honor a ese dios, el dios Jano, es que tenemos hoy en día el mes enero. Pero ¿y cómo? ¿Qué ocurre aquí? Miren, el nombre Jano, etimológicamente, proviene del latín Januarius, de donde se derivó a diversos idiomas como Janeiro en portugués, Januari en inglés y enero en español. La anécdota de este dios mitológico dice que Saturno, después de haber sido derrocado por Júpiter, fue ayudado por este dios Jano, quien le dio refugio. En agradecimiento a esto, Saturno le concedió la posibilidad de mirar al mismo tiempo al pasado y al futuro. Entonces, la mitología nos dice que su mirada entonces de este dios apunta al futuro y también apunta al pasado en los solsticios de verano e invierno. Vamos a ver una comparación aquí. Aquí vemos el tetragrama de Jano, del dios Jano, y la cruz de Constantino y el crismo. Recuerden que el cristianismo hizo, le puso la S aquí, el alfa y la omega, y aquí la vemos, el mismo símbolo dentro de un círculo con hojas de laurel, ¿verdad? El alfa y la omega, y las letras. Pregunto yo, ¿se parecen o son los mismos símbolos que tenemos aquí? ¿Se parecen o son los mismos? Estamos viendo una clara conexión con la deidad solar Jano. Al bautizar entonces este símbolo de este dios por Constantino, se le buscó una justificación para sus letras y ahí pasó a llamarse crismón. Así, esta cruz resulta estar formada por las dos primeras letras del nombre Cristo, para que usted lo pueda ver aquí, que en griego aquí están las dos primeras letras, XP, Christos, donde la X es la X y la Rho es la P. Mírenlo aquí, Christos. Eso es. Vemos aquí otro símbolo dentro de los templos, IHS, que también los vamos a ver en unas monedas antiguas, una moneda de la familia Coelia a finales del siglo III antes de nuestra era. Entonces,
esta IHS es una mala interpretación de la cruz que Constantino vio. Cuando usted busca estos símbolos en el internet, usted se va a dar cuenta. Tenemos otro símbolo. El símbolo escogido para el asteroide Juno fue un cetro coronado con una estrella, símbolo del asteroide de Juno, que también es una cruz invertida. Miren la cruz aquí invertida con una estrella. Aquí entonces también vamos a seguir viendo en esta parte la evolución del símbolo, cómo está formado. Tenemos la P, que es el símbolo de Ankh, la Tau, recuerdan. Aquí está ya un poquito más hacia los lados. Aquí tenemos el tetagrama, el monograma de Jano. Aquí tenemos la estrella de Juno, el asteroide, y la Ankh. Todo esto formaron el crismón perdón, del cristianismo. Entonces, sigamos viendo esta otra imagen o esta pantalla. Dice: la palabra griega Cristo se originó en Babilonia para señalar al ungido o al untado de Babel, Tamuz, que nació el 25 de diciembre, fecha que también pusieron a Jesús, el Jesús del cristianismo, y esto se debió a su similitud con Tamuz. Esta palabra ungido en griego es Christos. ¿Entienden? Ungido en griego se dice Christos. Vamos a seguir aquí entonces. Esta es una de las pruebas más palpables que el crismón, el cual dicen representar al Mesías de Israel, no es más y nada menos que un símbolo oculto de este dios Jano que hemos visto, el cual era denominado Divon Deus, el Elohim de los Elohim, o el dios de los dioses, como se conoce. También era conocido como la causa de las cosas, el principio de todo. Curiosamente, en la colina donde se estableció el Vaticano, escuchen esto, de esta colina donde se colocaron estos cimientos para el imperio, la antigua Roma, porque recuerden que eso está donde estaba el antiguo imperio romano, aquí en Italia. Sus primeros muros de la antigua Roma, ¿saben cómo se llamaron? Janícula. Y entonces en la plaza de San Pedro, esta que estamos viendo aquí, se representa un símbolo que sospechosamente nos va a recordar al crismón o al símbolo de Jano. Y recuerden que esta ciudad se edificó en la ciudad donde se llamaba Janícula. Esto está muy sospechoso, este caso. Seguimos avanzando. Aquí tenemos la evolución del símbolo desde la Tau egipcia, la llave de la vida, hasta el símbolo que tiene el cristianismo. El primero dice que es el símbolo egipcio de la vida eterna. El segundo dice que es el mismo símbolo con el bucle cerrado. Y luego, convirtiendo la letra aquí, por un lado, lo doblan hacia acá, se convierte en la letra griega Rho, ¿verdad? La que se le ha añadido la letra alfa y omega. ¿Ve que parece una P? Ok, aquí tenemos alfa y omega. Luego el conjunto anterior con la letra griega G, ¿verdad? Que es la X, que vemos que es la C, como vimos anteriormente. Y luego una S latina que puede representar, entonces, como dijimos ahorita, al símbolo del caduceo. Entonces aquí tenemos C, que es la C, ¿verdad? Cris, la Ro, que es la R, Cristo. ¿Recuerdan? Ok. Aquí vemos otras monedas con monogramas de los años 450-350 antes de nuestra era. Podemos entonces seguir viendo que la Iglesia Católica, al fusionar la fe en el Mesías de Israel, supuestamente ahora con el nombre que ellos lo titulan, Jesús, que luego pasó a llamarse Jesús, asociado al Yahshua de Israel, ¿verdad? Lo están asociando con el paganismo que se practicaba antiguamente en el resto del mundo.
Y este imperio cristiano, ahora católico, decidió en el siglo V, que sus feligreses celebraran la Navidad el 25 de diciembre. ¿Y por qué esto? Para nada más y nada menos aprovechar ese simbolismo. De esa manera se asocia a los paganos con las religiones cristianas, pero ellos seguían viendo al mismo Dios Sol, al Dios Invictus. Eso era lo que veían todavía ellos, los cristianos. Como dijimos en el video anterior, que el nombre de Dios es de origen Zeus. Cuando las personas escuchaban el nombre, sabían que se refería a Zeus, pero ahora, decorando la cosa, decían que era al creador del cielo y la tierra. Pero Zeus también era llamado el Dios de los cielos y la tierra. Entonces, este Dios Jano era invocado públicamente el primer día de enero. Por eso hoy usted ve a la iglesia, incluso las iglesias y el mundo entero, no solo las iglesias, el mundo entero, celebrando Año Nuevo el 1 de enero. Y este mes era dedicado en adoración al dios Jano. Busque esa historia para que usted vea que el año no empezaba en enero, el año empezaba en marzo. Y ese tema lo vamos a hablar en otras enseñanzas sobre el calendario. Entonces, su relieve que tenían las iglesias ponían estos símbolos. Aquí incluso a Jano se le está diciendo que él es el pilar del mundo. El templo de Jano era conocido como el pilar del mundo, así le decían. Aquí vemos el norte, sur, este y oeste, y arriba y abajo. El pilar del mundo se llamaba. Entonces, como hemos estado viendo, el monograma es una figura que forma unas letras que designan un nombre o título. Esta palabra aquí en rojo que usted ve significa Christus en latín, y en español entonces nosotros la tenemos como Cristo. Vamos a ver entonces otro punto muy importante sobre este título, Cristo. Miren, en la India, en el 3200 antes de nuestra era, se designó un personaje llamado Vishnu como Krishna o ungido, ya que este joven era hijo de Brahma y Shiva, que era en forma de una vaca, ¿verdad? Krishna en sánscrito, en la lengua sánscrita, que es la lengua clásica de la India, significa Cristo. Entonces la misma palabra Krishna se escribe originalmente en la lengua sánscrita, que es Krishna o Krista. Entonces usted lo ve con K incluso. Y al llegar entonces al griego, esta palabra cambian la A por la O, y entonces se dice Cristo, ¿entiende? Pero es la misma palabra y se refiere a lo mismo. Entonces el 25 de diciembre, fecha en donde se tenía lugar antiguamente en Babilonia una misa denominada la Misa de Cristo. La misma palabra misa etimológicamente significa sacrificio. ¿Y qué sacrificaban allí esta gente? Sacrificaban nada más y nada menos que los niños a Tamuz. Entonces, esto lo hacían en honor al Cristo, al ungido de Babel. Ahora, en nuestros tiempos, la palabra Christmas es una palabra inglesa para referirse a la Navidad, que literalmente significa mesa de Cristo. Todo esto es de origen babilónico y en honor al dios Sol, al dios Tamuz, al hijo del dios Sol, Tamuz. Otra fiesta que tenemos al final del año es la llamada la Navidad, que también es conocida como Merry Christmas. Pero cuando vamos al inglés y ponemos Christmas y la traducimos al latín, dice Nativities, y ponemos luego del latín Nativities al español, va a decir o va a traducir nacimiento. Y luego cuando usted agarra la misma palabra Christmas al español, le va a poner Navidad. ¿Pero por qué?
porque en esta fecha era que se celebraban a todos los dioses. Todos los dioses que estamos viendo aquí: Horus, Mitra, Buda, Atis, Zoroastro, Dionisio y Krishna. Todos ellos, su historia dice que nacieron el 25 de diciembre. El mismo nombre, incluso, los mismos nombres que vemos: festival significa fiesta a Baal, carnaval es carne a Baal, y Cristóbal, entonces aquí esto está viendo, Cristo es Baal. Eso es lo que significa. Y lo que significa entonces este símbolo o título de adoración para designar al ungido o pagano babilónico, que en griego le decían el Cristo. Cuando Grecia y Roma se vuelve creyente entonces en Jesús, también este mismo título ahora, igual como vimos anteriormente, lo van a emplear para designar al Mesías de Israel. Al igual que la palabra Elohim, como ustedes vieron en el tema anterior, o en la primera parte de este tema, que la palabra Elohim la sustituyeron por el título Dios, ¿verdad? Ahora entonces fueron los paganos griegos de Antioquía, como bien señala la escritura, quienes comenzaron a llamar a los seguidores de este Mesías como los cristianos. ¿Pero por qué? Nada más y nada menos porque la historia habla que Seleuco I era el general de Alejandro Magno y había establecido su reino allí, y se designó Antioquía como capital del reino de Alejandro, de Seleuco, ¿verdad? Actualmente esto se encuentra en Siria. Vamos a ver la escritura en Hechos 11:26, que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué en Antioquía? Porque, como ya dijimos, en Antioquía fue dominada por el imperio griego. Pero la escritura misma dice cómo era que se le llamaba a los seguidores de Yahshua en Israel. Dice aquí Hechos 24:5, dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los yaudí por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazareos. Entonces, así era que se le conocía, los nazarenos, porque Yahshua era nazareno también. Entonces, ¿qué ocurrió? Roma, en vez de Roma, cuando se convirtió al cristianismo o a la religión de los nazarenos, colocó el crismo en sus catedrales y le dio la connotación trinitaria pagana original que tenía. Entonces, atribuyéndola ahora igualmente a una Trinidad conformada por la P del Padre, el Alfa del Hijo, ¿verdad? Y la O de Omega, y la S del Espíritu Santo. Entonces, los emperadores romanos se empezaron también a aplicar este símbolo, ustedes sabían, para ellos mismos, con la finalidad de decir que ahora ellos eran el Cristo o el ungido aquí en la tierra. Ellos eran los Pontifex Maximus, o sumo pontífice, que significa puente entre Teos y los hombres, entre Dios y los hombres, y que solo por medio de ellos se podía llegar al divino, y que luego el obispo de Roma va a reclamar este título para sí mismo. Y es entonces gracias a Constantino y a la conversión de su imperio que el poder de Roma, con su en cabeza, va a dominar toda Europa. Y con el paso del tiempo, su influencia, en vez de menguar, la influencia de los paganos, en vez de menguar, se va a imponer, se va a extender como una hegemonía, como un sistema de gobierno político sobre todo el continente de América. Incluso aquí lo estamos viendo en un símbolo que tiene las Naciones Unidas. Vemos aquí las hojas de laurel, que van la corona laurel, que va a simbolizar el imperio romano, y aquí vemos la rueda con la cruz y las letras de los nombres solares, ¿entienden? Entonces, yo les voy a invitar a que sigan investigando sobre este tema, indague sobre la verdad.
Este es un caso de vida o muerte, amigo mío. Esto no es a la ligera. Si usted quiere seguir usando los términos Dios y Cristo, como estamos viendo, ese es su problema, es su decisión. Lo mejor sería, claro, ir dejando lo que el Padre Yahweh dice que dejemos de hacer. Este es el tiempo de despertar. Y muy pocos lo van a hacer, muy pocos van a aceptar esto, porque a no todos se le ha dado la revelación, porque no todos van a ser llamados al reino, como bien dice la escritura en 1 Corintios 8:5, dice, porque aunque abunden los llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, como de hecho hay dioses y señores en abundancia, hasta ahora para nosotros solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por quien existimos. Y solo hay un Adón, Yahshua el Mesías, por medio del cual todas las cosas fueron creadas y a través de quien tenemos nuestro ser, pero no todos tienen este conocimiento. Entonces, este es un tema muy crítico que tenemos que prestarle atención. Y el Padre hoy en día está dando esta revelación porque ya se acerca el fin y Él va a despertar a sus pueblos que están dentro de las iglesias, claro, están dentro de las iglesias, otros están descarriados, otros nunca se han acercado ni siquiera al cristianismo, pero los que están ahí tienen que despertar a esta verdad, ¿entiende? No podemos seguir teniendo compromiso con la tradición. Debemos comprometernos con la verdad. Entonces, dice Apocalipsis aquí que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones están embriagadas entonces con lo que Roma le ha vendido al mundo. Estamos viendo la verdad, pero no la creemos. Estamos escuchando la verdad y no la aceptamos. Entonces, estamos como borrachos. Los borrachos usted le dice y ellos no entran en razón. Entonces, los reyes de la tierra han fornicado también con ella. Vemos que esta religión es muy fuerte en el mundo. Los reyes de la tierra le aplauden. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de su deleite. ¿Cuántos millonarios a costilla de las ovejas que no tienen este conocimiento? Entonces vamos a finalizar con este texto bíblico en Jeremías del 10 en adelante, 10 del 2, Jeremías 10 del 2 en adelante. Pero antes de leer quiero decirle que tenemos que ir tomando conciencia y soltar el compromiso con la tradición y el sistema y volver a la verdad. Dice así la escritura entonces: así dijo Yahweh, no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Porque la costumbre de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortan, obra de manos de artífices con buril. Con plata y oro la adornan, con clavos y martillo la afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Yahweh. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío, y grande es su nombre en poderío, no el nombre que usted le quiera poner. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Mas Yahweh, aquí se pegó la palabra, Yahweh es el Elohim verdadero. Él es Elohim vivo y Rey perpetuo. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les dirán así
dioses que no hicieron la tierra, no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, ¿no es así la porción de Jacob? Porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Yahweh de los ejércitos es su nombre. ¿Acaso no está diciendo la escritura el nombre de Yahweh? Dice Yahweh de los ejércitos es su nombre. Entonces, quiero que usted entienda esto, que el problema no es si Yahshua es o no el ungido o el Cristo, como se esté llamando hoy, porque en realidad Él es el ungido. El problema está en que si ese no es un título de origen, que si ese es un título de origen pagano que se usaba para designar a ídolos, emperadores, reyes. Entonces, si ese título es de origen pagano, que se usaba para designar a ídolos, emperadores, reyes, césares, no deberíamos usarlo para Yahweh o Yahshua, el ungido de Yahweh. La palabra Mesías o Mashiach significa el ungido, el elegido, el señalado por Yahweh. Entonces, ¿por qué no decir Mesías en vez de Cristo? El origen de las cosas es que trae el problema. ¿Entiende? Porque ¿por qué llamarle con un título que se inventó para otra persona? Al Mesías, Redentor del mundo. ¿Por qué llamarle el Cristo y no llamarle el Mesías? Porque no queremos saber de lo hebreo, queremos saber solamente de lo griego. Bueno, entonces dice la escritura en Deuteronomio 12:3: derribarán sus altares y quebrantarán sus estatuas y las consumirán a fuego y destruirán las esculturas de sus dioses y eliminarán su nombre de aquel lugar. Escuche bien lo que está diciendo la escritura. Derribarán su nombre, quitarán su nombre de aquel lugar. Pero hoy, a nosotros que decimos la verdad, nos están viendo como locos y herejes. Esto se debe a que las personas tienen el entendimiento entenebrecido, como dice la escritura, porque el príncipe de este siglo a lo bueno lo ha llamado malo y a lo malo lo ha llamado la escritura. Entonces hemos hecho, como dice el texto aquí, 2 de Reyes 17:40, pero ellos no escucharon, antes hicieron según la costumbre antigua. Repito, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Les señalo que nunca es tarde para arrepentirse mientras estén con vida. Vamos a hacer las cosas correctamente. Volvamos a las sendas antiguas, como dice la escritura, que esa es verdaderamente la senda antigua, hacer la cosa correcta como Yahweh dijo. No con un pantalón, con un desriz. No, la senda antigua es volver a la palabra. Entonces, tome una decisión, aunque le cueste todo. Usted que está viendo este video o que acepta la verdad, porque el que lo pierde todo lo encontrará todo, lo encontrará el doble, como le pasó a Job. Entonces, ya ustedes saben, nos vamos a ver en otra intervención. Hasta aquí ha llegado esta parte. Shalom, shalom.